El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Soy Alfonso Pineda Chaparro y los invito al Trancón de la Noche, todos los días, de lunes a viernes, de 7:45 a 8:30, donde entrevistaremos a los protagonistas de la noticia en el departamento de Santander, aquí en TVC, donde la comunidad se ve. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos al Trancón. Gracias por estar con nosotros. Un saludo también a la gente de Cúcuta, donde nos ven en la ciudad de Barranca Bermeja por el canal 62 y aquí en la ciudad de Bucaramanga por Claro, UNE, las parabólicas y todos los sistemas de cable. Hoy tenemos invitado a un joven estudiante de la Universidad Industrial de Santander. Él fue directivo, hizo parte del Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander y nos da mucho gusto tenerlo acá. Así es que él se llama Carlos Monroy y vamos a hablar de todo, de educación, de política, de las elecciones del próximo 11 de marzo. Bienvenido, Carlos, ¿qué ha habido? Muchas gracias, Alfonso, muy contento desde luego de estar aquí compartiendo con los televidentes y bueno, pues estamos aquí precisamente dando a conocer nuestras propuestas respecto al tema de la Cámara de Representantes por Santander. Muchas gracias. Bien, bueno, usted es muy joven, es estudiante. Hay aparentemente una animadversión del estudiantado hacia la política, ¿verdad? ¿Usted lo ha notado? Yo creo que principalmente no en el estudiantado, sino en los jóvenes en general. Sí, los jóvenes. Pero podríamos decir de todas que las épocas, porque yo cuando era joven, a su edad, a mí me gustaban eran las mujeres, bailar. Oye, a mí también. Me gustaban era el fútbol, y me gustaban eran cosas intrascendentes, y no política. Inclusive yo le decía a mi papá, no, paguen radio, noticias. Sí, lo mismo de ustedes, ¿no? Total. Yo creo que ahorita la animadversión respecto a la política, por ejemplo, que es un tema sustantivo dentro de la sociedad, no es solamente de los jóvenes, sino en general del pueblo colombiano. Sí, y es precisamente por todos esos temas de corrupción en las tres ramas del poder público. Cuando uno hace un ejercicio electoral, precisamente nota en los parques principales, en los centros comerciales, ve uno la apatía de la gente respecto al ejercicio político. Ya lo ven a uno joven y le abren una ventana y lo escuchan. Digamos que eso genera alguna receptividad, ¿sí? Algo positivo desde luego, porque es muy importante precisamente dentro del ejercicio político esa generación de confianza. Pero motivos en Colombia para desconfiar de cualquier aspiración política realmente sobran. Confiar hoy en Colombia por una propuesta de trabajo, pues es un acto de valentía en medio de tanta corrupción. Usted tiene un récord en la Universidad Industrial de Santander, el primero que votó por un rector. Eso le generó conflictos con el estudiantado, porque uno como estudiante siempre quiere rechazar todo lo que venga del gobierno de Estados Unidos. ¿Le generó algún tipo de dificultades con su gremio que representaba en el Consejo Superior de la Universidad? Pues Alfonso, en todo ejercicio de liderazgo, inclusive el líder de una junta de acción comunal, eso es con mayor énfasis, junta administradora local. En el caso del liderazgo del movimiento estudiantil no es ajeno a que hay que asumir posiciones y hay que tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso de elección de rector en la junta directiva, se tenía que tomar una decisión entre los candidatos y desde que ganamos las elecciones fue una posición pública de que estábamos allí por los estudiantes para tomar decisiones y no para mirar cómo los otros decidían. Sí, claro. Entonces, pero eso se aprobó en asamblea para que usted votara por el rector. Realmente lo que me llevó a votar por Hernán Porras Díaz como rector de la Universidad Industrial de Santander fueron tres cosas. Primero, su hoja de vida, ¿sí? Segundo, su plan de gestión rectoral. Y tercero, Hernán Porras Díaz, que en mi opinión ha tenido una excelente gestión, obtuvo el voto favorable no solo del estamento estudiantil, sino de la comunidad universitaria en una consulta que se hizo precisamente al respecto. Es la primera vez que hay unanimidad también, ¿no? Claro, pues como el representante estudiantil en anteriores ocasiones no votaba, pues nunca había unanimidad. Entonces fue, digamos, un hito en la UIS en que fuese escogido un rector por la totalidad de los miembros del Consejo.
Estudiar en la Universidad Industrial es muy chévere, pero a veces no estudian es por los paros, pero ha habido tranquilidad. Hacía mucho tiempo que la UIS no tenía esa tranquilidad y continuidad además, porque los perjudicados eran ustedes. Sí, pues precisamente, Alfonso, hemos tenido tanta tranquilidad, pues yo ya soy graduado en Derecho, soy abogado de la UIS y estoy finalizando mi carrera como filósofo. Es tanta la tranquilidad que también es un hito, y es que vamos a ingresar al primer semestre de este año como el resto de universidades. Es decir, ¿Cuánto hacía? ¿Cuántos años? por lo menos unos 10 años en que no ajustábamos calendario académico. Sí, claro. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que ese? Ese es un ejemplo extraordinario. Bueno, ¿y cómo logró, es decir, ser candidato a la Cámara de Representantes? ¿Cómo lo logró? Bueno, honestamente, en todas las listas... ¿Usted quería ser político? Claro, o sí. ¿Usted quería? ¿Le gusta el liderazgo? Desde luego, desde luego. Sí. Esas han sido mis aspiraciones desde el colegio y desde la universidad, en donde fui representante ante el Comité de Bienestar y inclusive representante de los estudiantes universitarios del país, escogido por mis colegas ante juntas directivas de otras universidades públicas y privadas. Toda lista pues necesita, digamos, gente líder, joven, de la diversa composición social para poder lograr unos objetivos importantes en términos electorales. Yo debo confesar que en mi caso fue en ese sentido en que llegó la propuesta de sumarme a la lista liberal. Sí. Pero yo acepté estar en el Partido Liberal por dos motivos. El primero, porque considero que el liberalismo debemos limpiar ese partido, acabar con la politiquería, alejarlo de la corrupción. Y eso no se hace desde afuera, Alfonso, con un control remoto, sino eso lo hacemos es precisamente al interior del partido, para que varios de sus dirigentes no sigan enriqueciéndose con los contratos y la mermelada del Estado. Nuestro sistema democrático es un sistema de partidos. Uno no puede aspirar al Congreso de la República por firmas. Sí, claro. Y en ese sentido, ese fue mi principal objetivo de aspirar al Partido Liberal. Y el segundo, yo creo que hay mucha incoherencia política en el Partido Liberal. Me atrevería a decir inclusive que hay más conservadores que liberales dentro del partido, y eso se ve en sus posiciones frente a proyectos de ley. Sí. Por ejemplo, la senadora Vivian Morales frente al tema de la adopción de parejas del mismo claro. sexo, etcétera. O sea, eso no son posiciones liberales. Ser corrupto no es sinónimo de ser liberal. Señalar a los partidos o intentar eliminar o atacar los partidos es una posición antidemocrática. Debemos recuperar los partidos, transformar los partidos. Y lo más importante dentro del partido es recuperar la coherencia política. Yo creo que tenemos que regresar al ideario de Luis Carlos Galán Sarmiento, con esos dos banderas importantes. La primera, la búsqueda de reformas sociales, y la segunda, la lucha contra la corrupción. Eso sí es realmente ser liberal. Pero desde luego dentro del partido también hay gente decente. En ese contexto y en el marco de esas ideas es que precisamente llegué al Partido Liberal para hacer este ejercicio democrático. Bueno, supongamos que usted llega al Congreso de la República. ¿Qué va a hacer allá? Bueno. Es decir, ¿qué se propone? Como representante estudiantil de la UIS, conozco las necesidades del sector de la educación, desde la Plaza Che hasta su junta directiva. ¿Hay una Plaza Che Guevara allá? Desde luego, en la UIS y en casi todas las universidades públicas Sí, del país. hay Che Guevara, Camilo Torres Pa' rato. y hasta Fidel Castro, ¿no? Total. Entonces, conocedor precisamente de la situación de la educación universitaria, lo que quiero es precisamente desde el Congreso, que es donde se aprueba el presupuesto general de la Nación, que es precisamente en donde se reforman y se aprueban las leyes. Quiero trabajar para que haya mayor inversión para las universidades públicas y apoyo también para las universidades privadas. En mi caso, Alfonso, yo vengo de una familia humilde. Mi padre es inclusive vigilante del barrio Palmas del Niza, en Florida Blanca, y con mucho esfuerzo logré ingresar a la Universidad Industrial de Santander y graduarme como abogado, y hoy afortunadamente finalizando estudios como filósofo en la misma institución, y para mí fue un honor poder recibir el respaldo de los estudiantes para representarlos ante la Junta Directiva y después para ser representante nacional. Quiero trabajar por más recursos para las universidades. Quiero trabajar para que más jóvenes, como en mi caso, posiblemente el suyo, Alfonso, y el de los hijos de muchos de los televidentes que nos están atentos a esta entrevista, tengan la oportunidad de superarse personal y profesionalmente, iniciando una carrera profesional. Ese realmente es el foco principal del trabajo que yo quiero hacer como representante a la Cámara por Santander. Bueno, y a propósito, ¿qué hizo usted? Fueron 2 años en el Consejo Superior. Correcto. ¿Alguna cosa que haya hecho? Una principalmente. A ver.
Resulta que en la Universidad Industrial de Santander, en la sede principal, contamos con algunos apoyos económicos, como lo es comedores estudiantiles, donde alrededor de 2.300 estudiantes desayunan, almuerzan y o cenan al interior de la universidad. Y hay también residencias universitarias, algunos estudiantes de bajos recursos que viven dentro del campus. Dentro de otros apoyos importantes, auxiliaturas administrativas, tenemos un bienestar universitario fuerte, aunque también grandes retos para aún mejorarlo. En las sedes regionales de la UIS, que es en Málaga, Barbosa, Socorro y Barrancabermeja, no existía ni un solo de estos programas de apoyo económico que menciono. Desde la Junta Directiva de la UIS yo presenté un proyecto de acuerdo para que se creara el primer programa de apoyo económico dirigido a los estudiantes de bajos recursos en las sedes regionales en Málaga, Barbosa, Socorro y Barrancabermeja. Hoy ese programa existe, fue aprobado y hoy ese programa es una herramienta importante de apoyo a los estudiantes de bajos recursos que están en las sedes regionales. Porque no podemos permitir que el aislamiento geográfico entre la sede principal de la UIS y las sedes regionales se convierta en un aislamiento institucional. También son estudiantes de la UIS y por eso allí es también importante fortalecer el bienestar universitario. Bueno, como dice usted, en la UIS, sobre todo los jóvenes son de izquierda. ¿El Partido Liberal es de izquierda? No, yo ubicaría el Partido Liberal, yo diría que no es de izquierda ni de derecha. Ajá. Yo diría que es de centro y a lo sumo de centro-izquierda. Sí, claro. ¿Sí? Dentro de las ideas políticas. Sí. Uno de los problemas que tenían las universidades, no sé si todavía, es la política dentro de la universidad. ¿Todavía existe esa política frentera, reaccionaria a veces? Dentro del movimiento estudiantil hay diferentes corrientes políticas. Sí. Y la izquierda, pues es una de las corrientes políticas más fuertes, por lo menos dentro de las universidades públicas del país. Sí, claro. Y es, digamos, de entender que el estudiante de universidad pública, y también debería ser el estudiante de universidad en general, más allá que sea pública o privada, tengan un carácter crítico y constructivo frente a la sociedad. Y ese carácter crítico, desde luego, que es un talante muy importante que se debe notar en el ejercicio profesional. Sí, claro. ¿Usted recuerda cuántas carreras de pregrado hay en la UIS, más o menos? En la UIS unas 37. 37. ¿Sabe cuál le falta? Que es increíble que no tenga. Bueno, le falta varias. No, pero hay una fundamental. Contaduría, psicología. Ah, arquitectura. Correcto. Oye, es increíble que no haya, ¿no? No, no hay. Hay de todo. Arquitectura. ¿Por qué no le han metido igualmente contaduría? Por algo muy sencillo. La Universidad Industrial de Santander se ha enfocado, por lo menos las últimas administraciones, no a un crecimiento horizontal, es decir, no a un crecimiento de crear nuevos programas académicos, sino ha sido un crecimiento vertical, es decir, de avanzar en especialización, en maestría y en doctorado. Entonces, lo que ha hecho la Universidad Industrial de Santander es enfocarse en que la oferta académica que tiene funcione, sea buena y llevarla en lo posible hasta el doctorado, e inclusive algunas instancias postdoctorales, por lo menos en proyectos. Y desde luego hay unos retos muy importantes que hay que analizar dentro de la región y desde el ejercicio, digamos, en la Junta Directiva se proponía mucho, por ejemplo, el tema de la psicología, Sí, claro. que también era muy importante en la UIS. ¿Y qué? ¿Y están en eso o no? Pues fue una propuesta que hasta el momento yo no tengo conocimiento de que haya tenido algún Bueno, avance. hay filosofía, ¿no? Hay filosofía. Claro, yo soy estudiante de filosofía. ¿Sociología también hay o no? No hay. No hay de sociología. Bueno, y en la Universidad Industrial de Santander, ¿cuántos doctorados hay? En la universidad debe haber más o menos unos 5 o 7 doctorados. Ah, bien. Lo que pasa es que el presupuesto es muy poquito, ¿no? Ese es usted, pues ya habló de eso. Es muy poquito. Una universidad que tiene 25.000 estudiantes. ¿Ya? 22.000. 22.000. Y otros programas. ¿No le parece muy poquito el presupuesto? ¿Son 500.000 millones o no alcanza? No alcanza al $500 millones. ¿No? Aproximándolo, podríamos decir que $500 millones de Pero, presupuesto pero de muy funcionamiento. poquito. Muy poquito, ¿no le parece? Sí, lamentablemente, pues quisiéramos tener más apoyo, por ejemplo, del municipio de Bucaramanga, de la alcaldía. Desde luego en la UIS estudian muchos jóvenes bumangueses de bajos recursos que están en ese proceso y con esos esfuerzos para lograr sacar adelante su carrera profesional. Sí. Hubo un foro en la Universidad Industrial de Santander, seguramente usted fue, y vino un señor de Bogotá, no sé cómo es, que le daba madera a hacer pilo paga. Seguramente usted estuvo en ese encuentro y él decía algo interesante. A mí me gustó mucho lo que él dijo. Dijo, el programa Pilo Paga, ese fue una ayuda para las universidades privadas. Si usted lo escuchó, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer frente a eso? Porque son recursos del Estado. Bueno, frente a ello hay que fijar una posición muy clara.
como representante a la Cámara por Santander, una de las primeras acciones que debemos realizar por iniciativa en ese ejercicio legislativo es precisamente, y en ese ejercicio de control político, que es muy importante, revisar el programa Ser Pilo Paga. Sí, claro. ¿Cuál es, digamos... Usted le creyó al señor, ¿no? Porque el señor daba estadísticas. No, claro. Se salvaron la Universidad de los Andes, la Javeriana, imagínate, y aquí también, por aquí los vecinos. Total. Y los públicos, es increíble, Nada. ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el Estado colombiano le debe a las universidades públicas aproximadamente 17 billones de pesos. ¿A las públicas? A las universidades públicas. Y Ser Pilo Paga, los recursos de Ser Pilo Paga en más del 90% van destinados para universidades privadas. Se la salvaron, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el tema? El tema es que, claro, Pablo Navas, por ejemplo, el rector de la Universidad de los Andes, que es de donde surge precisamente la idea de Ser Pilo Paga como un proyecto de Pablo posgrado. Navas es como Santander. Ese apellido Navas es muy santanderiano, ese de Piedecuesta. Ese rector de la Universidad de los Andes dijo, no, excelente el programa, pero desde luego, primero porque surge de los Andes y segundo porque en ese momento, porque luego pasó a la Universidad del Norte, en ese momento tenía los mayores recursos y los mayores pilos se encontraban en la Universidad de los Andes. Pero ¿cuál es el problema principalmente que hay que trabajar en ese ejercicio legislativo? Primero, Ser Pilo Paga es una herramienta de mayor inversión de recursos públicos a la demanda. ¿Y qué es lo más importante? Que haya mayor inversión de recursos públicos a la oferta, es decir, que el Estado inyecte recursos directamente a los presupuestos, porque es que hay un déficit fiscal precisamente, que es la deuda que tiene el Estado con las universidades públicas. ¿Por qué hay que abogar? Precisamente porque haya mayor inversión a la oferta y menos inversión a la demanda. Con mayor inversión a la oferta, no solo las universidades amplían su oferta académica, abren más cupos para que más estudiantes puedan ingresar, sino que también fortalecen el bienestar universitario con todos esos apoyos económicos que se generan al interior de la universidad, como en muchas comedores estudiantiles, residencias universitarias que mencionaba hace un momento Alfonso, y ese es un gran apoyo. Yo logré sacar mi carrera profesional de abogado gracias a comedores estudiantiles, por ejemplo. Ah, qué bueno. Oye, ¿ese programa Ser Pilo Paga se lo inventó su amiga Gina Parodi o no? Viene de un trabajo de la Universidad de los Andes, pero desde luego fue la ministra, digamos, que impulsó, inclusive de ella es la iniciativa de volverlo política de Estado, que es algo con lo cual yo rechazo totalmente y no estoy de acuerdo. Pero es que si no hay derecho, ¿cómo fue una palanca para que las universidades privadas hicieran más plata? Es que es increíble. Total. Es increíble. ¿Ya saben qué comisión va a estar? Es decir, la comisión... La comisión sexta. ¿Es la educación? Total. Es la comisión de educación, es Ser Pilo Paga. Bueno, ¿y cómo le ha ido realizando la campaña política? ¿Cómo la está haciendo? Porque, ojo, hay unos liberales que tienen tula, ¿no? Total. Tienen tula. Sí. Son chequeras. Chequeras. Y poder. Bueno, pues realmente, Alfonso, la campaña de Carlos Monroy, L104, a la Cámara de Representantes por Santander, es una campaña que no cuenta con los recursos de los políticos tradicionales dentro del liberalismo. Yo soy el candidato más joven aspirando a la Cámara por Santander por el Partido Liberal. ¿Cuántos años tiene usted? 27 años. Sí, más o menos, claro. Y uno de los candidatos más jóvenes del departamento. ¿Por 27? ¿A la Cámara? Sí, mayor a 25. Ah, listo. Entonces, precisamente lo que queremos, vemos, digamos, mucha recepción en la gente, sí. Alfonso. La gente está cansada de la politiquería, de la corrupción, de la mermelada. Y precisamente parte de esos recursos es los que hay que traer para la educación. Muy pocos líderes políticos ponen como su eslogan de campaña, pero sobre todo como su norte dentro de su programa de gestión, la educación. Y la educación tiene un poder transformador impresionante. Queremos trabajar es precisamente para que los jóvenes tengan más oportunidades, como en mi caso de ingresar a una universidad. Eso no solo es una riqueza económica, porque también la educación es un elemento de movilidad social. Lo que encontramos en la gente, en principio, Alfonso, cuando uno hace campaña, ven un candidato y simplemente por ser candidato la gente tiene una apatía, pero ven que uno es un candidato joven y las personas abren una ventana para escuchar. Bueno, además veo un candidato y además del Partido Liberal dice, uy, pero ¿qué pasa, Carlos? Total. Partido Liberal, ¿qué es eso, no? ¿O no? Correcto. Precisamente estamos aspirando en el liberalismo porque es uno de los partidos que hay que rescatar. Mire, el liberalismo, Alfonso, usted lo debe conocer muy bien, fue impulsor de grandes reformas sociales que benefició el país.
Por ejemplo, impulsó el tema de la eliminación de la esclavitud, el derecho del voto a la mujer y varios derechos, digamos, de trabajo. La ley de víctimas, que es algo más reciente, por ejemplo. Pero lamentablemente en el Partido Liberal hay mucha incoherencia política, decía. Sí, claro. Hay que recobrar el Partido Liberal. Y eso, repito, no se hace desde afuera, control remoto, sino desde adentro. Ese es un trabajo fuerte y por eso en esta campaña no solamente estamos invitando a la gente a apoyar para 2 meses y llegar a la Cámara de Representantes a trabajar por la educación superior, sino lo que estamos armando es equipo de trabajo para proyectos políticos más adelante. El apoyo popular permanente en el ejercicio legislativo es muy importante para dar esa lucha contra la corrupción, porque es un toro que hay que torear todos los días, Alfonso. ¿Cuántos municipios ha visitado ya? Hasta el momento hemos tenido la oportunidad de visitar unos 7 municipios. Sí, y la idea es todos, ¿no? ¿Sí alcanza para todos? Bueno, pues tenemos una limitante en temas de recursos. Desde luego, pues contamos con unos recursos que nos permiten hacer un ejercicio importante. Yo creo que las campañas políticas no necesitan esos más de 1.000 millones de pesos de campañas de políticos tradicionales. Desde luego se necesitan unos recursos. ¿El tope son 1.000 millones más o menos? 1.000 millones es el tope para la Cámara de Representantes. Bueno, y usted ya los tiene, obviamente. Pues 1.000 millones no, ya quisiera yo tener 1.000 millones de pesos. Pero vamos a hacer unos esfuerzos enormes para llegar a los parques, a los centros comerciales, a los medios de comunicación, a las universidades que recibimos precisamente a finales de este mes. Nuestra fuerza, Alfonso, está principalmente en las universidades públicas y privadas del departamento, porque esta candidatura nace precisamente de una concertación con la mayoría de líderes universitarios de las instituciones de educación superior del departamento. Bueno. Entonces es una apuesta política, porque es cambiar, por ejemplo, un Pote Gómez por un Carlos Monroy, líder universitario, abogado y con estudios en filosofía de la UIS. Entonces es un reto enorme, pero creemos que no se pueden lograr resultados diferentes si seguimos votando por los mismos. Bueno, ¿y será que los estudiantes que siguen la línea izquierdista van a votar por usted? Es decir, esos radicales. Yo creo que inclusive debido a ese desgaste de los partidos políticos, Claro. Los partidos políticos, yo me atrevería a decir que en términos generales, hoy no representan el interés popular. Como decía Luis Carlos Galán Sarmiento, que hay que recobrar el ideario de Luis Carlos Galán Sarmiento dentro del Partido Liberal. Hay que conciliar el país político con el país nacional. Y ese es uno de los temas más importantes. De modo que yo tengo compañeros y amigos en las diferentes, digamos, líneas ideológicas, y varios de ellos van a estar acompañándonos. Otros son amigos y están apoyando desde luego algunas líneas también respetables, pero nos basamos precisamente, mire Alfonso, inclusive los representantes estudiantiles de las universidades del país, porque como líder nacional tuve la oportunidad de visitar las universidades del país, desde la Universidad del Amazonas hasta la Universidad Tecnológica de Chocó, la Universidad de La Guajira, y la enorme mayoría de los representantes estudiantiles, pese a que dentro de las universidades públicas hay presencia, digamos, de organizaciones estudiantiles que le dan impulso al movimiento estudiantil, la enorme mayoría de los representantes estudiantiles de las universidades del país son independientes, es decir, no tienen una corriente política como tal de manera formal. Y hay un apoyo muy importante, repito, de los líderes universitarios en el departamento. En eso nos basamos principalmente y en el descontento de la gente de querer ver nuevos rostros, pero no solamente ver nuevos rostros, ver gente joven por poner gente joven, sino gente joven profesional, preparada, de la universidad, del sector universitario, con propuestas, por lo menos en el caso de nosotros como es de educación, sin rabo de paja, eso principalmente. El tema de la corrupción uno lo torea todos los días. Y por lo menos me hacía una pregunta un adulto mayor en el parque de Piedecuesta, donde estuvimos hace poco haciendo el ejercicio, compartiendo nuestras propuestas con la gente en las calles. Me decía, ojalá y gane, pero eso los jóvenes llegan al Congreso de la República y allá los corrompen porque la mayoría son unos corruptos. Sí. Como líder universitario nacional, inclusive con ese punto que tú mencionabas hace un momento de votar por rector con respaldo del estudiantado previamente, desde luego, he demostrado que tengo el carácter y la capacidad de decisión y mi talante para poder, digamos, afrontar esas decisiones. No estamos hambrientos de poder, no estamos hambrientos de dinero, queremos hacer un tránsito del liderazgo social al liderazgo político, no alquilando un discurso a última hora, sino manteniendo precisamente el discurso de fortalecimiento de la educación, de mayores recursos para las universidades, para que más jóvenes también logren una superación personal y profesional en estas instituciones. Estamos entrevistando, y así está en las redes sociales, Monroy
L104. Correcto. Así están las redes sociales, Monroy L104. Él es candidato a la Cámara de Representantes 104 del Partido Liberal. Vamos a unos mensajes, estamos en el trancón de la noche. ¿Cómo deben hacerse las cosas? Con respeto, con transparencia, con verdad, cuidando el agua, la tierra, la fauna, la flora, generando riqueza, conocimiento, bienestar, progreso, trabajando por un mañana mejor, para ti, para mí, para todos. Así sí, minería bien hecha, Minesa. Porque el negocio de mi familia necesita profesionalizar. Porque estudiar no me aleja de mi familia. Porque aprender siempre es ir hacia adelante. Porque los sueños y las pasiones son para vivirlos. Porque estudiar Es siempre seguir creciendo. Y siempre voy por más. Escogí estudiar en el Poli Virtual. Elige tu destino. Vive el Poli. Politécnico Gran Colombiano. Porque las jugadas del ayer son los partidos de hoy. Torneo Senior Master Cancha Marte. Transmisiones en TVC, el canal del fútbol. Del 16 de diciembre al 20 de enero, organiza Liga Santanderiana de Fútbol. TVC, tu canal. Yo uso el transporte legal porque es cómodo. Porque es confiable. Yo uso transporte legal porque es seguro.
Seguimos aquí con Carlos Monroy, candidato a la Cámara de Representantes 104 entre el Partido Liberal. Hay una valla extraordinaria que usted acabó de colocar por los lados del barrio Alfonso López, barrio de la Universidad. Es una valla que dice ¿qué? ¿Qué dice esa valla? Algo muy concreto, y es precisamente donde el alcalde ve un lote, yo veo oportunidades. Así está la valla, ¿no? Exactamente la dirección es ahí cerca de la UIS, ¿o qué? Sí, queda en la rotonda del Caballo de Bolívar. Donde el alcalde ve un lote. Yo veo oportunidades. Yo veo oportunidades. ¿Cómo le ha parecido esa actitud del alcalde Rodolfo Hernández contra la universidad? Bueno, primero que todo, decir que respaldo totalmente la lucha contra la corrupción y saludo ejercicios de transparencia y lucha contra la corrupción, vengan de donde vengan. Y atacar la politiquería es un ejercicio en donde no podemos llorar con un solo ojo. Es decir, en cualquiera de los partidos políticos y los espacios en donde haya un corrupto, como sociedad y presión social y desde luego los procesos disciplinarios, tenemos que atacar fuerte ese flagelo que le chupa los recursos públicos precisamente, dentro de otros, a la educación universitaria. Pero sí, la verdad, me declaro sorprendido, pero también me declaro indignado por las declaraciones que ha realizado el alcalde de Bucaramanga sobre una de las universidades más importantes del país, una institución que ha contribuido tanto a la transformación social y al desarrollo personal y profesional precisamente de los jóvenes de bajos recursos, como es la universidad pública, como es la Universidad Industrial de Santander. Yo creo que el alcalde tiene mucha desinformación sobre lo que ha mencionado. Uno no puede, por un lado, defender el páramo de Santurbán, que es algo en lo que tenemos que estar siempre pendientes en la defensa de nuestros recursos públicos, de nuestros recursos naturales, y con otra mano ataca a la Universidad Industrial de Santander. Esto realmente dejó desconcertado a más de una de las personas que tenía buena opinión sobre el alcalde. Por eso precisamente yo quiero hacer un ejercicio y poner un reto y citar al alcalde de Bucaramanga. Como digo, como líder... ¿Usted lo va a citar? Sí, lo cita en cualquier tribuna. Y lo he hecho ya públicamente, por ejemplo, por otros medios de comunicación. Exacto. Yo lo reto al alcalde de Bucaramanga para que públicamente discutamos cada uno de los aspectos que él señala sobre la Universidad Industrial de Santander. Y uno de ellos que me parece preocupante es precisamente, con sus afirmaciones ligeras, atacar la planta docente. Eso contribuye al desprestigio de la Universidad Industrial de Santander. Y precisamente intervenir en procesos de autogobierno en el marco de la autonomía universitaria. Yo creo que es un hecho sin precedentes que un alcalde de nuestra ciudad, de la ciudad bonita de Bucaramanga, se refiriera en esos términos a la UIS como un lote. Creo que esa forma peyorativa del alcalde precisamente frente a la universidad pública no va, digamos, en la misma sintonía que otras de sus acciones que muchos ciudadanos saludamos. Bueno, ¿usted al Senado a quién le va a ayudar? Bueno, decidimos ir en fórmula con la senadora Olga Lucía Velázquez. Olga Lucía Velázquez principalmente ha tenido un trabajo muy importante en el sector de la educación. ¿Ella de dónde es? Ella es de Bogotá. Olga Lucía Velázquez. ¿Actualmente senadora o era representante de la Cámara? Solamente ha sido una vez representante a la Cámara. Y ahora se lanzó al Senado. Total, tiene un perfil académico y ella logró impulsar dentro del Congreso la ley que autoriza la creación de la estampilla, que genera más recursos públicos para la Universidad Distrital y la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Entonces ya ha trabajado en el sector de la educación. Yo dije, no podemos hablar de renovación política yéndonos con un político tradicional de la región, sino con una persona que ya haya trabajado, ya sea desde el liderazgo social o político, en fortalecer la educación universitaria. ¿Y para la presidencia de la República, por quién va a votar? Con total contundencia por Humberto de la Calle Lombana. ¿Usted es partidario de que se haya una coalición con los que piensan más o menos igual que él? En diferentes medios de comunicación que he tenido la oportunidad de visitar, por ejemplo el día de hoy, he extendido un llamado a Humberto de la Calle Lombana para que acepte la propuesta que le hace Gustavo Petro en esa coalición con Clara López y con Carlos Caicedo, que acepte esa invitación para poder participar en la consulta interpartidista del próximo 11 de marzo. Yo creo que si hay puntos de coincidencia en lucha contra la corrupción, en búsqueda de reformas sociales y en consolidación de la paz en Colombia, vale la pena hacer una coalición. Y necesitamos ir unidos, Alfonso. Sabemos que el próximo presidente de la República es un presidente de coalición
y yo creo que dentro de la coherencia política podemos hacer un trabajo muy bueno, y además Humberto de la Calle Lombana tiene todo el carisma, toda la experiencia, y es una persona que pese a su experiencia en cargos públicos, es una persona que no tiene rabo de paja y que inclusive sus opositores políticos así lo reconocen como una persona decente. Y con total seguridad podemos tener la fuerza, no solo para que gane la consulta interpartidista del 11 de marzo participando con estas otras personas, sino para ganar la presidencia de Colombia y profundizar la democracia y profundizar el trabajo a través de transformaciones sociales. Es decir, que haga una consulta con Petro, con Clara López y con ¿quién más? Carlos Caicedo. Y Carlos Caicedo, que fue alcalde de Santa Marta. Correcto. Bien, ¿y no metió usted a otros ahí, a Sergio Fajardo, no? Pues, repito, tenemos que hacer una gran coalición. Debemos tener claro que a Colombia no le conviene un gobierno de ultraderecha. Pero le faltó, ¿por qué le faltó a Sergio Fajardo? No, Sergio Fajardo, la invitación, digamos, ha sido permanente. Y desde que he estado apoyando la campaña de Humberto de la Calle Lombana, ha sido en el enfoque de una coalición en donde desde luego también haga parte Sergio Fajardo. Pero pues hay que impulsar y hay que promover precisamente el tema de una gran coalición de centroizquierda en Colombia que le haga sobrepeso a la política del coscorrón y a la política de la motosierra. Coscorrón, Vargalleras. Correcto. Motosierra, ¿cuál? Yo creo que hay varios sectores en los que hay que enfrentar. Varios de ellos, desde luego, una línea conservadora y el Partido Centro Democrático, en donde debemos hacer contrapeso para poder tener un gobierno que le apunte a las reformas sociales y que le apunte a trabajar dentro de ello a la educación universitaria. ¿Cómo sería esa elección? ¿A través de una consulta, encuesta o el 11 de marzo? ¿Cómo sería? Sería el mismo 11 de marzo, sí, desde luego hay que hacer un buen manejo. ¿Usted cree que la ganaría Humberto de la Calle? Yo creo que Humberto de la Calle... ¿La ganaría? Tiene todo el respaldo para hacer ese ejercicio y ganarlo. ¿Aún incluyendo a Sergio Fajardo? Aún inclusive con Sergio Fajardo. Ojalá se pudiera dar esa gran coalición, Alfonso, sería lo mejor que le pudiese pasar al país, y es que se dejen los egos a un lado. Es decir, y si, se pueda unir esa coalición. entra Sergio Fajardo y él gana, ¿usted votaría por él? Desde luego, si se hace una coalición, debemos tener una madurez política. Además, si estamos diciendo unámonos, es porque hay unos puntos de coincidencia. Ah, bueno. ¿Y qué opina usted sobre el proceso de paz? Que ha tenido muchos críticos. Desde que luego. los señores de la FARC están deambulando tranquilamente, que va a haber impunidad. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, yo creo que lamentablemente de pronto se hizo mucha fuerza en apoyo de la comunidad internacional y se dejó en un segundo plano buscar, inclusive hacer pedagogía sobre qué fue lo que se acordó en La Habana, en nuestro país, en lo nacional, en el territorio. Por eso hay que conciliar el país político con el país nacional. Pero la paz o la finalización del conflicto armado para iniciar un proceso de construcción de paz ha sido una de las cosas más importantes que le ha pasado a nuestro país. Y ese es un trabajo loable que todos debemos reconocer, pero no solo reconocer, sino poder aportar construyendo paz desde la cotidianidad. Es decir, la violencia es uno de los aspectos que debemos eliminar de la sociedad colombiana. No solamente hay que eliminar la corrupción, sino también hay que eliminar esa cultura de guerra, de confrontación violenta e innecesaria. Y yo creo que el proceso de paz le ha apuntado a eso. Desde luego no son unos acuerdos perfectos, son acuerdos perfectibles, pero ha sido un paso gigante para finalizar el conflicto armado, para cambiar las balas por un ejercicio en donde eventualmente se puedan conseguir votos. ¿Por qué usted escogió el Partido Liberal? Hay partidos nuevos, Partido Verde, AICO, es decir, ASI. ¿Por qué escogió el Partido Liberal? ¿Por qué? Principalmente porque me siento identificado, Alfonso. Sí, ¿usted siempre ha sido, su padre es liberal o qué? No. Ah. Pero me siento identificado precisamente con el ideario de Luis Carlos Galán Sarmiento, del nuevo liberalismo. Ah, ¿lo vio por ese lado? Lo vi por ese lado. Y creo que ese ideario y esa coherencia política en búsqueda de reformas sociales y en lucha contra la corrupción es lo que se debe recobrar en el Partido Liberal. Repito, el Partido Liberal hay que limpiarlo de la corrupción, de la politiquería. Es decir, esos cambios no se generan, repito, Alfonso, sí, a control remoto desde afuera, sino desde adentro. ¿Usted hace varios años estaba tal vez en la juventud del Partido Liberal o no?
Nunca participó activamente. Desde la universidad estuve, digamos, en siempre debates, digamos, sobre el tema del ideario de Luis Carlos Galán Sarmiento, exponentes grandes, digamos, y críticos como lo es ahorita, por ejemplo, Jaime Garzón, sí, un papel importante de los jóvenes como tal. Y tomé la decisión. ¿Lucho Garzón? No. Jaime Garzón. Pero habla de Jaime Garzón, el que murió. Total, el que murió. Porque Sí. es que Lucho Garzón también es de la línea izquierdista. Total. Y tomé la decisión de estar en el liberalismo precisamente porque la corrupción es uno de los... Hay que recuperar el partido. El partido no es lo que fue en otros momentos de grandes reformas sociales. Hoy el partido, lamentablemente, muchos de sus dirigentes se benefician de la mermelada y los contratos del Estado. Pero esos cambios, repito, Alfonso, no lo hacemos desde afuera, control remoto, sino desde adentro. Y hay que recobrar la coherencia política y el ideario de Luis Carlos Galán Sarmiento. Esos fueron los motivos principales para sentirme identificado en un espacio en donde hay mucho que mejorar, pero esa pelea la tenemos que dar todos precisamente cambiando nuestro comportamiento de voto. El pueblo colombiano tiene una gran oportunidad precisamente este año y es cambiar el gobierno, pero también renovar el Congreso de la República. Y no renovamos el Congreso de la República si no renovamos los partidos políticos. Nos dicen que tenemos 5 minutos para terminar. ¿Cómo los podemos aprovechar? ¿De qué hablamos en los 5 minutos? Bueno, pues realmente... Proponga usted, que es el candidato. Hay muchos temas. Me Sí. encantaría por lo menos... Yo hablo de hablar por el fortalecimiento de la educación. Que es muy difícil. Pero por Oiga, ejemplo, pero es hay que- unos aspectos. Que es muy difícil, porque la educación en Colombia y en Chile, por ejemplo, son caras. En otras ciudades, en otros países, por ejemplo, México no es tan caro estudiar allá. Aquí, porque por todo hay que pagar, inclusive en Venezuela, ¿no? Que es todo al gratín. Yo creo que hay un motivo ¿Cuál especial. será? Hay un abandono estatal. A los líderes políticos no les interesa trabajar, en la mayoría de líderes políticos no les interesa trabajar por la educación. Y en el caso de las universidades, confunden la autonomía con total independencia y total irresponsabilidad frente a lo que pase con una universidad. Entonces hay mucho abandono estatal y eso se nota precisamente en los recursos que el Estado invierte en las universidades, que es muy pobre. Y que le pagan muy mal a los profesores en Colombia, ¿cierto? Total, por eso precisamente Sí. me sorprendía las Rodolfo Hernández. las aseveraciones de Rodolfo Hernández, en donde fueron muy ligeras y yo creo que fue producto de la desinformación y por eso quiero invitarlo a un debate público para aclarar, porque pese a ser ligero y a una aparente corrección, eso contribuye al desprestigio de la Universidad Industrial de Santander y yo creo que ese tema es importante aclararlo por parte del alcalde de Bucaramanga. Sí, claro. ¿Sus redes sociales cuáles son para que la gente lo siga, si quiere hablar alguien con usted? ¿Las reuniones quién se las plantea? ¿Usted las busca o lo llaman los vecinos? Venga a una reunión. Total. Si le piden que les pague el recibo del agua, la luz, teléfono. ¿Cómo le ha ido en ese sentido? La corrupción la torea uno desde todos los espacios. Sí. Desde el candidato en las sedes políticas parece que hay personas dedicadas a pasearse en las sedes políticas a ver qué logran. Sí, sí, y claro. con propuestas non santas. Nosotros estamos haciendo un trabajo decente, de bajos recursos, pero estamos haciendo un trabajo que no incluye lechona, que no incluye tamal, que no incluye el bulto de cemento, sino precisamente espacios como estos en donde compartimos nuestras opiniones y nuestras posiciones frente a las problemáticas del país, especialmente con la ¿Y bandera ya de fue a los educación. barrios populares, a los barrios bien pobres de Bucaramanga? Hemos ido por lo menos a Morro Rico y vamos a estar en La Joya y en otros barrios, desde luego. Yo por lo menos vivo en el Álvarez. Sí, y no le han pedido, doctor, aquí tengo el recibo del agua. Sí, claro. ¿Y usted qué les dice cuando...? Bueno, yo Porque realmente... además están acostumbrados a eso. Sí, hay una cultura que es la cultura que yo invito a que desvirtuemos. Si no cambiamos nosotros la forma de votar, es decir, si seguimos votando por los mismos, no podemos esperar resultados diferentes y eso es clave. Obviamente esta es una campaña donde siempre invitamos a la gente a los debates. Nuestra clave es la construcción de voluntariado en el sector universitario y en las zonas urbanas y rurales de nuestro departamento. Por eso nuestro lugar son las plazas públicas, los centros comerciales, las plazas de mercado, los parques principales en la ciudad de Los Parques, que es Bucaramanga, Claro. en las avanzadas en donde hacemos puerta a puerta en los barrios y conversamos con cada uno de los ¿Usted ciudadanos. está haciendo puerta a puerta? También, desde luego. Estamos haciendo un trabajo decente y, desde luego, no contamos con esa maquinaria, sino este trabajo precisamente se enfoca ¿Y cómo en lo la han opinión tratado? de la gente. Cuando usted va puerta a puerta, que llega ahora el vecino y qué. Bueno. ¿No lo han sacado o sí lo han sacado? No, pues hasta el momento no. ¿No? Hemos tenido buena recepción. ¿Sí? Sí. La gente ve con favorabilidad un rostro joven, un rostro profesional.
y sobre todo una persona sin rabo de paja. Eso es un tema que la gente saluda. La gente le aburre es ver los mismos de siempre, los que están repitiendo y los que no han tenido resultados. Yo creo que el pueblo debe hacer un análisis en cómo ha sido, digamos, la productividad y el ejercicio legislativo en el Congreso de la República, y es importante renovar el Congreso de la República y borrar a los corruptos. Muy bien, Carlos Monroy, muchas gracias por haber estado aquí en el Trancón. Éxitos. Ojalá que cuando sea representante de la Cámara venga y se sienta acá. Porque desde luego que sí. Los que están ahora del Partido Liberal no conocen aquí a TVC, por ejemplo. Total. Ni al TRO. Sí. Ni a los medios de comunicación. Sí. Bueno, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, y a todos los televidentes. Bueno, sí, que una de sus asistentes, que no se les olvide, L104, ahí está. Sí, aquí, sí. Sí. Los invitamos desde luego a todos este 11 de marzo por la renovación política, por un trabajo por la educación, por un trabajo decente, L104 a la Cámara de Representantes por Santander. Renovemos el Partido Liberal, transformemos el Partido Liberal, renovemos el Congreso de la República. Es importante aprovechar esta oportunidad para la transformación social en Colombia. Que pasen ustedes una estupenda noche. Muchas gracias. Mañana aquí a la misma hora en el Trancón. Soy Alfonso Pineda Chaparro y los invito al Trancón de la Noche, todos los días, de lunes a viernes, de 7:45 a 8:30, donde entrevistaremos a los protagonistas de la noticia en el departamento de Santander, aquí en TVC, donde la comunidad se ve.